Cuando lo tenemos me dicen amén. Bueno, compartimos Marcos 10, versículo 13, y dice, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Tremendo. Viéndolo Jesús, esta palabra me impacta, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice, de cierto, acá le habla a su discípulo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bien, tremendo. Estamos viendo en este relato que Jesús, enseñando como siempre, vive un momento en el que las personas y los niños se acercan para ser bendecidos por Él. Y como eso no era el estilo de los rabinos de aquella época, a los discípulos, es decir, a los apóstoles, al círculo más íntimo de Jesús, les pinta el modo, se les activa el modo patoba, ¿viste? El modo patovica, y se ponen ahí, ¿viste? No pueden tocar los niños al maestro. Dice que los reprendían, tremendo. ¿Cómo es reprender a un niño? No te reprendo, tomátela, fuera. Los echaban. Y lo poderoso, lo que me impacta, es que dice que Jesús escuchó esto, vio esto, esta actitud de parte de sus discípulos. Dice que se indignó ante esta actitud y suelta una declaración impactante, tremenda, poderosa y reveladora para nosotros en esta mañana. Y dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de tales es el reino de Dios. En otras palabras, estaba diciendo, si hay alguien que entiende de qué va el reino, si hay alguien que es gente del reino, esos son los niños. Y si no te queda duda, agrega algo más y dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¡Pum! Una trompada a la quijada, eso, ¿no? Tremendo, muy fuerte. La verdad es que esta palabra a mí me impacta, ¿no? Niños. Para ser gente del reino, tenemos que aprender de los niños. Y no estoy hablando de la niñez espiritual necesariamente, que también es mencionada en la Biblia, porque la niñez espiritual nos habla del aspecto negativo quizás de lo que implica ser un niño, ¿no? Y que impide quizás nuestra madurez. La niñez espiritual o lo negativo de la parte de la niñez, porque el niño tiene aspectos negativos también, no es que es un santo o es un ángel, ¿no? ¿Qué aspectos negativos encontramos en el niño? Y bueno, el niño es irresponsable, el niño no se hace cargo, el niño es inmaduro, y el niño es egoísta. Viste que los bebés son sumamente egoístas, son hermosos, divinos, lindos, pero son egoístas. O sea, no importa si son las 3, 4 de la mañana y vos tenés que levantarte a trabajar, va a llorar porque quiere que vos te levantes. No estamos hablando de los aspectos negativos, que eso quizás atañe más a la niñez espiritual. Estamos hablando, y lo que creo que Jesús manifiesta en esta palabra y lo que nos enseña es a la esencia del corazón de un niño. Hay cuestiones que con el paso del tiempo y de la vida muchas veces vamos perdiendo y nos vamos separando de esas virtudes, de esas características que teníamos cuando éramos niños a flor de piel. Y Jesús nos está revelando aquí, en esta palabra, que debemos recuperar esas características, que debemos trabajar en esas virtudes, cuidarlas, porque eso es lo que nos convierte en gente de reino. Hay ciertas virtudes que debemos aprender de los niños para ser personas de reino, para vivir en un constante crecimiento. Y esa es la palabra del día de hoy, crecimiento. Crecimiento.
Porque estamos hablando, y si hay algo, una razón, un objetivo que estamos buscando en este tiempo de ayuno y oración, es justamente el crecimiento espiritual. El crecimiento, la madurez. Y en esta palabra puedo ver que hay ciertas virtudes, características que debemos cuidar para mantenernos en un constante crecimiento, y tienen que ver con el corazón y con la esencia de un niño. Y yo quiero ir rápidamente a esta reflexión y nombrar algunas de esas características. ¿Qué es lo que Jesús exalta del niño? ¿Por qué el Señor nos está diciendo que debemos recibir el reino de Dios como un niño para entrar en él? En primer lugar, una característica tremenda y admirable que yo puedo ver en los niños y que todos alguna vez tuvimos, pero quizás con el paso del tiempo hemos ido perdiendo, es la autenticidad. Si hay una virtud digna de destacar de los chicos, es la autenticidad. Son auténticos. Los niños son 100% auténticos. Fíjate que no existe en un niño el esfuerzo por querer parecer algo que no es. No existe el esfuerzo desmedido por esforzarse a sentir algo que no siente, a convertirse en algo que no es para agradar al otro. El niño simplemente es. El niño dice lo que piensa y no lo hace con maldad. ¿Por qué? Porque es auténtico. Y la autenticidad tiene que ver con integridad, con el hecho de no tener dos caras, con el hecho de ser así como lo ves, tanto en público como lo es en la intimidad. Y para ser gente del reino, para que tu crecimiento nunca deje de cesar en Dios, y para manifestar evidencias de que vas a entrar al reino de Dios, necesitas tener esta virtud toda tu vida y constantemente a flor de piel, ser auténtico, ser íntegro, evitar la dualidad espiritual, evitar tener el doble discurso, la indecisión, las dos caras. Hay algo que sucede en nuestras vidas cuando pasa el tiempo, y es que vamos perdiendo esa autenticidad. Y cuando vos perdés la integridad, cuando vos dejás de ser auténtico, automáticamente te estás convirtiendo en otro tipo de persona. ¿Qué tipo de persona? Hipócrita. Cuando dejás de ser auténtico, estás convirtiéndote en un hipócrita. Y ahora, ¿qué significa la palabra hipócrita? Quiero que lo leas conmigo ahí porque es tremendo. Yo cuando lo leí esto dije, wow, me impactó. Hipócrita. ¿Lo tenemos ahí? Fíjate lo que dice, ¿eh? Dice, es del griego hipócrites. ¿Qué significa ser hipócrita? Actor. Actor, o bueno, también, como estamos viendo ahí, actriz, ¿no? Antiguamente en Grecia, las obras de teatro, las primeras obras de teatro comenzaban con, los primeros actores se caracterizaban por ponerse máscaras en cada show, ¿no? Y de eso se trataban las obras. Eso eran los actores, los que se ponían máscaras, los que se ponían en la piel de alguien más para representar a un personaje. Esa es la persona hipócrita. El otro día estaba escuchando, a mí me gusta mucho ver los backstage de las películas y escuchar la opinión de los actores, que cuentan cómo, viste que los actores cuentan cómo se hizo la película, cómo fue el rodaje, cómo fue su experiencia en el papel, qué les pareció cuando leyeron el guión y todo ese tipo de cosas. El otro día estaba viendo, a este actor que interpretó el Joker, el Guasón, el enemigo de Batman. Es una película que fue muy reconocida hace un par de años. Es Joaquín Phoenix, creo que es, ¿no? El nombre. Y bueno, y él contaba un poco, vos lo ves al actor, es muy conocido, es el que hizo la película de Gladiador, hizo el malo de Gladiador, y vos lo ves, es un muchacho que es medio peticito, morrudito, no es gordo, pero es morrudito, tiene ese tipo de cuerpo, y vos lo ves en el Joker, y el tipo está
flaquísimo, ¿no? Se convirtió realmente en el personaje, porque el personaje de Joker es flaco. Y él contaba un poco cómo fue el rodaje y cómo fue su experiencia para convertirse en el Joker. Él dice, yo tuve que someterme a una dieta durísima, bajé 25 kilos, estuve leyendo mucho acerca de personas con enfermedades mentales para meterme de lleno al personaje e interpretarlo. Realmente este personaje consumió, escuchalo, dijo, consumió parte de mi vida, me llevó un esfuerzo sobrehumano. Ahora está muy bien por Fénix, ¿no? Que el tipo está haciéndolo para un trabajo. Pero ¿qué hay de los actores de la vida? ¿Qué hay de aquellos que pierden la autenticidad y se convierten en hipócritas? Vos sabés que preocuparte demasiado y ocuparte demasiado en fingir algo que no sos es terriblemente desgastante. Consume tu vida. Yo no sé qué es lo que pasa muchas veces con nosotros los seres humanos, que el paso del tiempo hace que a medida que vayamos creciendo nos importa más lo que dicen los demás de nosotros, nos importa más construir una imagen delante de los otros para ganar validación, para que nos reconozcan, para que nos aplaudan, para que nos admiren, para competir con otro. Y nos vamos trabajando cada vez más en la chapa y la pintura, pero adentro el motor está descuidado. Y por más que vos tengas un auto con la mejor chapa y pintura, si el motor no funciona, no te va a llevar a ningún lado. Lo mismo sucede con aquellos que no se ocupan de la integridad y sí se ocupan de la hipocresía, de reflejar algo que no es. Construyen un personaje. Es un esfuerzo sobrehumano para interpretar lo que no es y ganarse el reconocimiento de otros. Debemos cuidarnos de esto, porque con dolor y con tristeza lo digo, muchas veces los actores, los mejores actores están dentro de la iglesia. Los mejores actores muchas veces somos los líderes cristianos. Y lo digo con cierto dolor. ¿Por qué? Y porque sabemos que nuestro mensaje tiene que ver con el amor, tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo, con ser personas espirituales. Y si vos en tu vida de repente empezás a descuidar ese amor, empezás a descuidar tu tiempo de intimidad con Dios, tu oración, de nutrir tu vida interior, tu espíritu, de repente sabés que si vos no demostrás eso delante de los demás, entonces todo lo que predicás no sirve. Y en vez de preguntarte por qué tu vida interior está enflaqueciendo, está siendo raquítica, entonces se activa el modo actor y comenzamos a fingir. Y se activan los actores espirituales. Dentro de las iglesias están los actores de la fe, los actores de la oración, los actores de la espiritualidad, los actores de la piedad, los actores de la paciencia, los actores de la sonrisa. Y cuando comenzás a vivir eso en tu vida, estás creciendo en la hipocresía y olvidándote del verdadero significado de la integridad. Y eso vuelve a tu ministerio, a tu liderazgo, a tu vida cristiana en algo terriblemente desgastante. Porque no hay nada peor que vivir toda una semana separado de Dios y de repente tener que hacer algo para Él. No hay nada peor que tener toda tu semana lejos de la Biblia, de la oración, de la piedad, y de repente un día tener que venir y subir quizás a un púlpito o a un hogar feliz o a lo que quiera que Dios te manda a hacer, a soltar una palabra. Es desgastante. Sos como Joaquín Fénix ahí, porque tenés que construir un personaje que no sos. Y se hace pesado el ministerio, se hace pesada la vida cristiana. Y por sobre todas las cosas, estás ganándote un decrecimiento. Antes de la soberbia viene la caída, dice la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante que en este tiempo entendamos que si hay algo que Jesús desecha, tiene que ver
con la hipocresía. Me llama la atención, me llama poderosamente la atención que el Señor Jesús se presentaba un recaudador de impuestos. Vení, sentate a la mesa, vamos a trabajar en tu corazón. Se presentaba una prostituta y decía, vení, sentate a la mesa, vamos a trabajar en tu vida y en tu corazón. Se presentaba y le tiraron una ocasión a una mujer adúltera y pecadora, y él dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Me llama la atención que Jesús siempre mostraba amor y misericordia para cualquier tipo de pecado que a vos te parezca quizás aberrante, pero cuando había un fariseo que estaba más ocupado en su exterior que su interior, un fariseo hipócrita, eso le sacaba canas verdes al Señor. Asegúrate en este tiempo en este ayuno y en lo que queda en tu resto de tu vida, a vivir cultivando la integridad, la vida interior, a ser auténtico en todo lo que hagas. Y si en algún momento sentís que estás perdiendo esa autenticidad, volver a Dios. Pero nunca te conviertas en alguien hipócrita, nunca te conviertas en un actor de la fe. Si en un momento sentís que tenés que actuarlo, pregúntate por qué y solucionalo delante de Dios, porque la autenticidad es una clave para ser gente de reino y para tu crecimiento. Estamos hablando de características que tenemos que aprender de los niños. Quiero ir rápido a la segunda. En segundo lugar, puedo hablar de la humildad. Humildad. Hay una frase ahí que quiero compartirte, dice así, de un anónimo. Humildad. Para hacerse grande, me encanta esta frase, dice, para hacerse grande hay que comenzar por hacerse pequeño. La humildad. La humildad es otro de los aspectos que destaca la vida, la virtud que se destacan en un niño y que nosotros nunca jamás tenemos que aprender. Y esta frase dice, no, si querés ser grande, hacete pequeño. La humildad, amados, amadas, es la llave del crecimiento. Fíjate que el niño siempre tiene todo por delante. Siempre está dispuesto a aprender. De hecho, el niño, sin dudarlo, sin pensarlo y sin poner objeción, comienza primer grado, se somete a la escuela. ¿Por qué? Porque es una hoja en blanco, porque tiene toda la vida por delante, porque es humilde, porque reconoce que necesita aprender. Y todo, la humildad te lleva a crecer porque te permite ver y resultados en todo, ver todo con ojos nuevos. La humildad, amados, es la llave del crecimiento. Por eso es tan importante que en este tiempo entendamos que jamás debemos perder la humildad. Por eso es tan importante que entendamos también quién es el enemigo de la humildad. El enemigo de la humildad es la soberbia. Cuando dejamos, Charles Spurgeon decía, tenemos la frase ahí, nunca estamos en peligro de ser tan soberbios como cuando creemos que somos humildes. Wow, esa frase alguien la tiene que hacer una captura de pantalla, me parece. La humildad, ¿viste? La humildad es tremenda porque cuando empezás a creer que la tenés, ya la perdiste. Y cuidado con esto, la humildad no tiene nada que ver con poner cara de pobrecito o con ser pobre. Algunos piensan, no, es muy humilde porque quizás no tiene una estabilidad económica. O porque pone cara de bonito o porque se autodesprecia. La humildad no tiene nada que ver con autodespreciarte, sino con tener un concepto sano de vos mismo y reconocer. Si puedo ponértelo en palabras simples, te lo digo así. La humildad
tiene que ver con reconocer que no te las sabes todas. Que siempre hay algo para aprender. Y es más, el humilde aprende de todo y de todos. Cuando dejas de aprender de todo y de todos, cuando dejas de sorprenderte, cuando empezás a creerte algo que no sos, estás cruzándote para el lado de la soberbia. Y ese es el problema del soberbio. El soberbio es inministrable. El soberbio no acepta el consejo. El soberbio cree que puede solo, que es autosuficiente, que no necesita de nadie. El soberbio es alguien que siente que ya está de vuelta, que se las sabe todas, que ya tiene cierto tiempo en la iglesia, que ya tiene un cargo dentro de la iglesia, que quizás hasta tiene cierto conocimiento y que se siente en la posición de juzgar a los demás. Como si fuese Ricardo Montaner en La Voz Argentina, ¿viste? Está sentado ahí y él te dice, te aprieta el botón o no te aprieta el botón. Ese es el soberbio, ¿no? Y cuando dejamos de ser humildes y nos convertimos en soberbios, dejamos de crecer, porque dejamos de aprender, dejamos de abrir el corazón con las otras personas, dejamos de recibir el consejo. El soberbio no puede incluso adorar a Dios porque cree que eso ya quedó en otro tiempo. Qué tremendo que es esto, amados. Estamos en un tiempo en el que definitivamente esto nadie puede decírtelo. Esto es algo que tenés que verlo vos y analizarlo en tu propia vida. Y esto que estoy soltando ahora no es un mensaje para que vos digas, sí, el hermano tal es soberbio, tiene razón. No. Es un mensaje para que vos hagas una introspectiva y digas, ¿acaso en mi vida he perdido la humildad? ¿Acaso en algún momento he creído que me las sé todas? ¿Acaso en un momento he creído que quizás por el paso del tiempo, y esto también vuelvo a traerlo aquí y tiene que ver con este ayuno, muchas veces sucede en el cuerpo de liderazgo de una iglesia? Muchas veces sucede con aquellos que están sirviendo a Dios desde hace mucho tiempo, muchos años. Porque piensan que esto es como una empresa, ¿viste? Que si tuviste 20 años dentro de una iglesia, que si ya sos el líder Mongo Toto o el apóstol o el profeta Picho, ya estás más allá de todo y solamente está para que la gente aprenda de vos, pero vos no podés aprender de nadie. Y Primera de Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece. Ahora, ¿qué significa esto? Que por tener más conocimiento sos pecador, que tenés que ser un bruto toda la vida y no adquirir conocimiento, no tener experiencia, no aprender. No está diciendo eso el apóstol. El conocimiento es bueno que tengas experiencia, es bueno que aprendas cada día más, pero tenés que aplicar todo ese conocimiento con amor. Y nunca tenés que creer que porque tenés conocimiento estás por encima de los demás. Porque comenzaste a perder la humildad y comenzaste a ser soberbio. Yo sé que quizás este es un mensaje confrontativo, pero es necesario en este tiempo, porque de eso se trata el ayuno, de poder mirarnos a nosotros mismos como en un espejo y reconocer cuáles son las cualidades que tenemos que cambiar y de las cuales tenemos que cuidarnos constantemente. Porque la soberbia no es un enemigo que vas a derrotarlo de una vez y para siempre. Va a buscar tomar parte en tu corazón y en tu vida durante todo momento. Y alguien que vive consciente de que sin Dios no es nada, es alguien que está listo para combatir la soberbia. A veces creemos lo que no somos. Creemos que a lo mejor por haber sido llamados, por tener un ministerio, por tener lindos dones, frutos espirituales, porque quizás hay mucha gente que te felicita por lo que haces, que te reconoce,
nos confundimos y empezamos a creer que todo eso es por mérito propio, sin darnos cuenta de que si vos tenés algo, de que si hay fruto en tu vida, de que si hay unción en tu vida, de que si tenés un ministerio, es porque Dios te lo dio. Dios te lo dio. Y estamos velando en este tiempo de ayuno y oración por una iglesia que tenga la humildad en todo lo que haga. Por líderes, siervos, pastores, que sean humildes, que puedan reconocer que nos necesitamos mutuamente, que estamos prestos a la voz del consejo. Humildad, humildad. Proverbios 11.2 dice, lo tenemos ahí, Carlitos, Proverbios 11.2. Tremendo. Ahí lo estamos viendo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. ¿Querés crecimiento? ¿Querés sabiduría? ¿Querés respaldo de Dios? ¿Querés ser una persona de reino? Humildad. Y tu humildad muchas veces se refleja en la honra a las demás personas. Y por último, y para ir finalizando, podemos decir que una de las características del niño para ser gente de reino tiene que ver con la pureza. El otro día hicimos acá una jornada con todos los chicos y hicimos una tarde de cine y la verdad es que yo los veía y decía, wow, qué tremendo que son los niños, ¿no? Porque si hay algo también que los destaca es esa pureza en la mirada, ¿viste? Es como que vos te das cuenta de que hay una inocencia que no ha sido corrompida. Los niños quizás no cargan, como muchas veces cargan los adultos en la vida, las consecuencias de pecados terribles. No están curtidos por la vida, por las decepciones, por los golpes de la vida. ¿Cuántas veces nos cruzamos a alguien en la calle que no veíamos de hace mucho tiempo y parece que literalmente lo decimos, ¿no? Metafóricamente, la vida les pasó por encima. Y eso pasa por las cosas que quizás suceden, por la inocencia que es robada, por los pecados terribles con los que comprometemos nuestras vidas. Muchas veces son las consecuencias de la promiscuidad sexual, las consecuencias del vicio, las consecuencias de la droga, del paco, del alcohol, las malas decisiones que tomamos, los golpes de la vida que van destruyéndonos y que van corrompiendo nuestra pureza, nuestra inocencia. Y hacen que quizás internamente tu vida sea un infierno mental. Pero los niños no cargan con ese problema porque ellos aún poseen la inocencia de no haber involucrado su vida con terribles errores, con consecuencias dolorosas. Y quizás vos en tu vida perdiste eso por todo lo que te pasó y hoy sos una persona desconfiada, una persona que está atada al dolor, atada a un vicio, atada a una persona, que quizás estás involucrada terriblemente en pozos depresivos, no podés salir de ahí por todo lo que te pasó. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo viene a tu corazón, Él te purifica nuevamente. Y aún como dijo Charles Spurgeon, el alma más negra, por la gracia de Dios, en un instante se emblanquece como la nieve. El problema es que quizás no sabemos mantener esa pureza, esa vida en santidad que comenzó cuando conocimos a Cristo. Y la pureza tiene que ver con
saber detectar lo que en tu vida corrompe. La pureza tiene que ver con identificar cuáles son los pensamientos que Satanás puede sembrar en tu mente y que se van a convertir en algo destructivo, en decisiones destructivas. Si hay una virtud que realmente destaca a los niños y que también nos convierte a nosotros en personas de reino y que nunca debemos perder, es la pureza espiritual, la santidad. Mateo 5:8, Jesús mismo es quien lo dice. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Querés ver a Dios en tu vida? Mantén puro tu corazón. Mantén limpio tu corazón. Limpio de los malos pensamientos, limpio de los malos deseos, limpio de las malas reacciones, de la ira, limpio de la mentira, limpio del chisme, limpio de la bronca, del rencor, del odio, limpio de la envidia. Pureza. ¿Quieres crecimiento en tu vida? Pureza espiritual. Es un trabajo que tienes que decidir. El Espíritu Santo está soltándome una virtud más que necesitamos cuidar para ser gente de reino y que tiene que ver con los niños también. Y es la fe. Es lo último que voy a decirte y ya con esto finalizamos. La fe. Yo me acuerdo que cuando tenía 6 años, 6 o 5 años, me acuerdo que yo tenía a mi tío, que ahora anda por ahí, mi tío Julio, que él, no sé, sería un adolescente, no sé cuánto tenía. Ponele que él tenía 17, 18 años, ¿no? Y después estaba su papá, que era mi tío Héctor. Y yo me acuerdo que le pregunté al papá de Julio, a mi tío Héctor, le pregunto, tío, ¿vos cuántos años tenés? Y mi tío me dice, 50, hijo, me dice, mi tío todo bonachón, sincero. Y después voy y le pregunto a su hijo, o sea, a mi tío Julio, le pregunto, tío, ¿vos cuántos años tenés? Y me dice, 80. ¿Vos podés creer que estuve una semana tratando de entender esto? Porque no me daban los números, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo puede ser que el papá tenga 50 y el hijo tenga 80? Eso no me daba. Ahí te das cuenta. ¿Sabes por qué? Porque yo le creí. Por la integridad de un niño, por la pureza, por la humildad, por la fe, por todo esto que estamos hablando, yo le creí. Y ese es el último aspecto que nunca tienes que perder si quieres ser una persona de reino y de crecimiento constante. Aunque pasen los años, aunque pase la vida, aunque pase el tiempo dentro de una iglesia, aunque crezcas en el ministerio, seas un líder, un apóstol, un pastor, un mentor, y tengas cada vez grados más altos, nunca puedes perderlo. Porque el día que pierdes estas virtudes es cuando comienzas a declinar. Y una de esas es la fe. El niño lo cree todo. Mañana te compro, lo creo, te dice el niño. Bueno, dale, buenísimo. El niño lo cree. Y cuando nosotros empezamos a olvidarnos de estos principios espirituales, lo primero que hacemos es dejar de creerle a Dios. Y de repente creemos que todo depende de nosotros y nos preocupamos por el mañana, nos preocupamos por lo que va a pasar, de la providencia divina del Señor. Algunos aspectos que estuvimos hablando esta mañana en este devocional, de las virtudes que jamás debes perder si quieres ser una persona de crecimiento, gente de reino. Y quizás muchos tengamos que trabajar en este tiempo de ayuno, en esto. Y quiero que esta palabra llegue a tu corazón
Y que no solamente se quede en este devocional y digas, me pongas un corazoncito ahí en el chat, sino que realmente puedas hacer una introspectiva y verlo en tu propia vida. Y si hay cambios que tienes que hacer, estar dispuesto a remangarte y a trabajar en eso. Porque para eso estamos ayunando, para trabajar en nuestro carácter, para volver a nuestra esencia, la esencia del primer amor, a esos primeros días caminando con Jesús, para recuperar esas virtudes que quizás tuvimos en un principio, pero con el paso del tiempo, con algunos aplausos que nos marearon, con algunos problemas que hemos tenido, fuimos perdiendo. Dios te está llamando hoy. Yo suelto esta palabra, crecimiento. Y ya te dije cuáles son las claves del crecimiento constante. Hablamos de la autenticidad, hablamos de la humildad, de la pureza espiritual y de la fe que nunca tienes que perder. Padre, gracias, papá querido. Gracias en esta mañana de devocional. Gracias, Señor, porque hemos llegado a este día número 18, papá. Gracias por todos aquellos valientes, íntegros de corazón que se comprometieron desde el día 1 con este ayuno y no han hecho trampa. No están fingiendo algo que no son, Señor, que quizás han tenido tentaciones, luchas, han tenido días de desánimo en los que no han tenido la fortaleza, Señor, y han rendido sus debilidades delante de ti y han seguido adelante. Bendigo a todos los que están conectados en esta mañana, papá querido. Oh, santo, santo. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana en nuestras vidas, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has llamado no solamente para dejarnos en la condición en la que estábamos. Tú nos amaste y tu amor nos lleva a producir transformación sobrenatural en nuestras vidas. Y cada día, Señor, es una oportunidad para mejorar. Cada día es una oportunidad en la que vamos muriendo a nuestra carne. Cada día es una oportunidad para ser como Juan el Bautista y declarar: yo quiero menguar para que Cristo crezca, para que Cristo crezca en nuestras vidas. Es lo que estamos haciendo en este tiempo de ayuno y oración. Por eso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado el reino de Dios y nos has hecho entender que para recibirlo es necesario recibirlo como niños. Es necesario guardar y velar en nuestra vida por esas virtudes que quizás poseíamos en un principio, que quizás eran inherentes a nosotros, Señor, pero quizás hoy hemos perdido. Y tiene que ver, Señor, con la autenticidad, con ser íntegro. Yo quiero orar por una generación, por una iglesia de líderes que sean puros de corazón, que busquen la integridad, Señor, que no se dobleguen ante las ofertas del enemigo, Señor, que sean la misma persona en público, pero también en intimidad, que sepan velar y guardar su vida interior, su tiempo de oración, Señor. Oro por una generación en remanente, Santo Padre, que se rebele en contra de la hipocresía, Señor, porque no queremos ser actores de la fe, actores del amor, actores de la piedad, Señor. Queremos ser auténticos, como lo fuiste tú, Jesús, nuestro mayor ejemplo. Oh, bendigo Espíritu Santo a todos los que están del otro lado, Señor. Tú estás trabajando en nuestras vidas, en nuestro carácter. Estamos siendo transformados para ser llevados a una nueva plataforma. Bendigo a toda la congregación de Remanente Santo, a todo el cuerpo de liderazgo que hoy se levanta con una responsabilidad, siendo conscientes de la enorme responsabilidad, Señor, que tenemos por delante. Humildes, guardando la pureza espiritual, Señor. Hoy declaro en este tiempo que hay una fe que está creciendo, hay una fe que está siendo fortalecida. Fe para orar por milagros, para orar por sanidad, pero también fe para soportar en la prueba. Una fe sobrenatural se acelera. Hay algo que está sucediendo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está. Más.
está el Espíritu Santo. Adoramos tu nombre, Señor. Un tiempo de crecimiento, un tiempo de crecimiento, un tiempo de crecimiento, un tiempo de madurez, un tiempo de preparación, Señor. Oh, un tiempo de victoria. Santo, 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 santo. Rendimos nuestra vida a ti, Jesús. Rendimos nuestra vida a ti, Jesús. Nos humillamos ante ti, Jesús. Porque nada de lo que tenemos es por mérito propio, sino que tú nos has dado. Si somos líderes, si somos ministros, si tenemos la salvación, no es porque nosotros seamos la gran cosa, porque no somos nada. Somos lo vil y menospreciado de este mundo, pero aún con todo eso tú nos llamaste. Hoy declaramos, Señor, que sin ti no somos nada. Perdónanos si hubo soberbia en nuestro corazón. Y si estás sintiendo este toque en la palabra, levanta tu mano en tu casa y decir: renuncio a la soberbia, renuncio a la hipocresía, renuncio a la incredulidad, renuncio al pecado que ataba mi vida. Porque hoy quiero ser una persona con el corazón conforme al corazón de Dios. Gente de crecimiento, remanente santo, gente de reino. Gracias, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, qué hermosa presencia. Qué hermosa presencia. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Cielos abiertos en este día. Cielos abiertos en este día. Oh, Rima Kenda, nada más. Tremendo.